Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta sesión. Estamos en nuestro seminario de la ruta que vertebró a México, Camino Real de Tierra Adentro, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Y estamos en el módulo 4, ya casi, bueno, a la mitad del módulo 4. Increíble cómo se va el tiempo, ya nos queda un módulo más y se acaba el seminario, no puedo creer. El módulo 4 lleva por título Identidades narrativas y gastronómicas. Y la sesión de hoy tenemos el gusto de tener a la maestra Oliva Solís Hernández. Es un gusto tenerla con nosotros, maestra. Ella nos hablará sobre el Camino Real de Tierra Adentro en las memorias de Concepción Lombardo de Miramón. Será un gusto. Y bueno, brevemente presento a la doctora Oliva Solís, perdón, le decía maestra, discúlpeme, doctora. Ella es profesora investigadora adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, licenciada y maestra en Filosofía por la UAQ, maestra en Estudios Humanísticos con especialidad en Historia por el TEC de Monterrey, doctora en Administración por la Universidad Autónoma de Querétaro y postdoctora en Género por la UCES de Argentina. Perfil deseable PRODEP y miembro del SNI 1. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia de las mujeres con perspectiva de género, historia de la prensa, historia de la vida cotidiana e historia regional de Querétaro, con énfasis en el proceso modernizador. Líneas en las cuales ha publicado artículos, capítulos de libros, así como dictado conferencias tanto a nivel nacional como internacional. En los últimos años también ha comenzado a incursionar en la historia de la educación. Doctora Oliva, es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias y sin más preámbulo, le cedo el micrófono y comienzo a compartir pantalla. Muchas gracias y bienvenida. Sí, al contrario, muchísimas gracias, Natalia, por la invitación que nos has hecho a participar en este seminario, que de verdad me parece que es bien importante porque a pesar de que el Camino Real hasta hace algún tiempo seguía muy presente en la memoria de los pobladores de muchos lugares de nuestra República Mexicana, pues estaba como olvidado, ¿no?, del campo de la investigación. Y fue gracias a la aparición de todas estas declaratorias en torno a el patrimonio cultural, material e inmaterial del mundo, y en el caso específico de México, que vuelve como a posicionarse, ¿no? Y se empieza a mostrar la necesidad de investigar el camino real desde múltiples perspectivas. Y bueno, pues esto es solo una pequeña aportación a este estudio del camino real, visto aquí desde las memorias de Concepción Lombardo de Miramón. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con todas, con todos en esta tarde. Y bueno, pues voy a iniciar la presentación, los comentarios, las preguntas. Si quieren ir haciéndolas conforme les vayan llegando, pues pueden ir levantando su mano. Y si no, al final de la sesión podemos ir haciendo notas para que no se nos olviden y ya luego hacer las preguntas. Bueno, pues entonces decíamos, Las Memorias, pues es un libro de verdad extraordinario que yo recomiendo ampliamente si algún día tienen oportunidad de leerlo. Es un libro muy largo, pero lo pueden ir leyendo despacito y van a encontrar ahí pues un montón de elementos que nos van a permitir acercarnos a la historia de México del siglo XIX, ¿no? Podríamos decir que desde la década de 1830 hasta prácticamente los últimos años de la República, tal y como la habían pensado los liberales, pues ya no don Porfirio, pero sí los liberales de esta primera etapa. Entonces, ampliamente recomendado. Le damos a la que sigue, por favor. Y bueno, pues lo primero que yo quiero señalar pues es la importancia del camino real como un eje articulador, no solo de la economía de la Nueva España,
y luego más tarde de la vida social en México hasta por lo menos la primera mitad del siglo XX, sino también de la vida política y cultural de todo el trayecto por el cual transcurrió este camino. Y digo, es un eje articulador porque los y las viajeras que acompañan a los carromatos donde viene la plata, donde van los implementos para el trabajo en las minas, para el sostenimiento de las poblaciones, etcétera, pues van a servir como transmisores de ideas, ¿sí?, de costumbres y de formas de representarnos el mundo que se van articulando, que se van sincretizando, que se van amalgamando y por supuesto reproduciendo y haciendo que perduren en el tiempo a lo largo de todo este trayecto, que es, seguramente ya lo vieron ustedes, entonces no lo voy a repetir, que es uno de los más largos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, que el camino pues no solo iba de la Ciudad de México hasta Santa Fe, sino que incluso podríamos prolongarlo hasta Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Porque pues en casi toda la América hispánica se construyeron poblaciones en torno a los reales de minas y bueno, pues el Camino Real fue una manera de articular todos estos enclaves de los que se extraía la riqueza. Y bueno, pues este seguramente es uno de los mapas más utilizados en la representación del Camino Real, donde podemos ver este trayecto que va del centro de la República Mexicana, de la Ciudad de México, hasta Santa Fe, pasando por las minas de Guanajuato, por las minas de Zacatecas, Durango, Chihuahua, y bueno, hasta llegar al norte. Y en este trayecto, pues nosotros vamos a hacer énfasis en una pequeñita parte de estos casi 2.600 kilómetros que integran el Camino Real, que va a ser la que va de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro. Pero ya luego lo iremos viendo un poco más adelante. Le damos a la que sigue, por favor. Los objetivos que yo propongo para esta sesión, pues son reconstruir, por un lado, a partir del testimonio de Concepción Lombardo de Miramón, el cómo esta mujer vivió el Camino Real de tierra adentro en sus trayectos. Nos interesa en ese sentido recuperar desde la perspectiva de una mujer, madre, esposa y luego futura viuda, aquellos testimonios que nos permitan acercarnos desde otro lugar a transitar por este camino. Entonces, el camino se vuelve aquí un pretexto, ¿no?, que nos va a servir para, desde la mirada de una mujer, ver cómo ella vio ese trayecto, ¿no? Bueno, espero que pueda transmitir, ¿no?, estas emociones, los sentimientos que va plasmando Concepción Lombardo a lo largo de sus memorias en lo que respecta a este trayecto. Le damos a la que sigue, por favor. Y decía, las memorias es un texto que podemos ubicar en diferentes campos disciplinares. Por un lado, desde la literatura, podríamos decir que es una autobiografía, ¿no? La autobiografía, pues, es una narración autorreferencial, porque tiene al yo, tiene al sujeto, como el punto del cual parten todas las historias en un afán por dar cuenta de pues su historia de vida. Pero además no es nada más dar cuenta de la historia de vida, sino también de cómo la vive, desde dónde la ve, ¿no? Cómo se posiciona política, social, religiosamente en ese momento, en ese contexto que le toca vivir. Entonces, es un autoinforme, dicen los teóricos, ahí abajo pongo las referencias. Es un ámbito de creación literaria, ¿no?, porque pues tiene que pasar por la escritura. Es fuente de testimonio histórico, es causa de revelaciones y también, por supuesto, de conmoción social, porque la escritura
pues obedece a distintos intereses, tiene distintos objetivos. Y en el caso de Concepción Lombardo, estos objetivos son muy, muy claros, ¿no? Ella lo dice desde un principio, que su interés es dar cuenta no de su historia en el eje articulador, sino de la historia de su esposo, de Miguel Miramón, ¿sí? La cual tiene como trasfondo, pues, la historia de México. Entonces, al mismo tiempo, esta mujer va narrando, va reconstruyendo como en 3 dimensiones, ¿no? Podríamos decir, como si hacemos una analogía con el teatro, que el telón de fondo es la historia de México. Luego, el actor principal, pues es Miguel Miramón. Y un actor secundario o una actriz secundaria en este caso, pues es la propia Concepción Lombardo, ¿sí? Porque ella creía que al triunfo de los liberales juaristas, la figura de varios personajes importantes en la historia de México había sido, pues, tergiversada, ¿no? Se habían construido versiones en esta mirada de la historia muy maniquea, donde unos son muy buenos y otros son muy malos, ¿no? Entonces, a Miguel Miramón le había tocado caer dentro del saco de los conservadores y por tanto, pues se le estigmatizó, ¿no? Entonces, el objetivo de Concha Lombardo, pues es reivindicar la figura de su marido para la historia mexicana del siglo XIX. Y bueno, pues en esa historia de Miguel, ella va, ¿no? Aparejada un rato, porque a pesar de que durante varios años la pretendió, en realidad su matrimonio solo duró 8 años, ¿no? Entonces, esos 8 años son muy intensos y son los que se convierten como en el núcleo de la historia que nos está contando Concepción. Pero al mismo tiempo que es o puede ser una autobiografía, también la podemos clasificar como literatura de viaje, ¿no? La literatura de viaje es aquella que se escribe para dar cuenta de, ¿no? Un viaje. El viaje entonces se convierte en un pretexto para referir una serie de experiencias, tanto objetivas como subjetivas, que ayudan a comprender a la protagonista, que es la que vive y la que significa de muy diversas maneras, pues eso que nos está contando. Pero al mismo tiempo también nos sirve para ir reconstruyendo, que es parte de lo que yo recupero para esta sesión, la geografía, el espacio, el territorio, la flora, la fauna, los usos y las costumbres de un lugar en un momento determinado. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestra presentación, porque algo que yo asevero es que Concepción Lombardo es una viajera, ¿no? Entonces, prácticamente toda su vida se la pasó viajando por muy diversas razones. Y entonces, a la hora que ella va contando sus recuerdos, pues va dando cuenta de estos desplazamientos a lo largo y ancho, pues no nada más del territorio nacional, sino incluso de otros lugares del mundo a los cuales pudo trasladarse por muy diversas circunstancias. Y entonces aquí la circunstancia se va a volver muy importante, porque no es lo mismo recorrer un camino llena de ilusión, de alegría, que recorrer el camino llena de mortificación, ¿no? Entonces es importante pensar cómo una persona ve el camino, vive el camino en función de estas condiciones subjetivas, ¿sí? Que transforman la manera en que lo percibimos, ¿sí? Le damos a la que sigue, por favor. Y entonces, pues las memorias, digo yo, es ambas cosas a la vez. Es una autobiografía y al mismo tiempo es literatura de viaje, porque en un doble sentido, es un viaje al interior de la persona de Concepción Lombardo, porque nos permite
asistir, ¿no? Escuchar su pensamiento, escuchar sus emociones. Desde pues la infancia que ella comienza a recordar hasta lo que vive años después, ya durante el exilio en Europa. Y entonces es una manera de rememorar y de revivir esas cosas que ella vivió inicialmente en esos trayectos que recorrió. Entonces, es un viaje al interior, pero también es un viaje de reflexión, ¿sí? Porque al hacerlo desde, vamos a decir, desde el futuro, ¿no? Porque ella lo escribe ya casi al final de su vida, al hacerlo ya mediado el tiempo, eso le permite ver desde otro lugar eso que pasó en el pasado, ¿no? Entonces, reflexiona, y eso lo vamos viendo a lo largo de las páginas de las memorias, cómo ella se plantea preguntas, cómo ella se posiciona frente a lo que otros historiadores han dicho sobre la historia que a ella le tocó vivir. Entonces, a través de esa mirada retrospectiva, pues reflexiona sobre su vida, sobre el tiempo que le tocó vivir, sobre la condición política de México y bueno, también al mismo tiempo es un viaje en el sentido literal, ¿no? Entonces, con estas memorias de Concepción Lombardo, nosotros podemos ir tejiendo estas distintas dimensiones del viaje que realiza Concepción a través del tiempo, a través del espacio y a través de sí misma, ¿no? Para contarnos esta historia. Le damos a la que sigue, por favor. Y bueno, decíamos que esta literatura de viaje nos ayuda a dar cuenta de la época que le tocó vivir. En este caso, pues prácticamente todo el siglo XIX, que es un periodo en el que la ciencia pues se convierte en la panacea, ¿no? Es el modelo al que hay que aspirar. Y la historia pues no fue ajena a ello. Entonces, desde Berlín, desde Alemania, se empiezan a proponer modelos teóricos acerca de cómo debiera hacerse la historia. Y al mismo tiempo es también el periodo en el que triunfa el romanticismo y la literatura, ¿no? Entonces, a esta mujer le toca vivir el triunfo de estas dos ciencias que al mismo tiempo son artes. Y de alguna manera, ella se apropia de esta moda, de este frenesí que vamos a encontrar en muchos varones y en algunas mujeres, de escribir, ¿sí? Entonces, no era común que las mujeres escribieran. Los varones sí. A ellos les estaba permitido hacer ciencia, hacer literatura. Las mujeres no, cuando mucho escribían cartas, ¿no? Pero atreverse a escribir unas memorias, pues eso era algo verdaderamente extraordinario. Y los varones, pues van a ser los que escriben fundamentalmente, por ejemplo, de las exploraciones. El siglo XIX es el siglo de las exploraciones. Tenemos ahí el caso de Alejandro de Humboldt, ¿no? Que visitó la Nueva España a principios del siglo XIX. Tenemos el caso de los exploradores que recorrieron África a mediados del siglo XIX, ¿no? O tenemos el caso de algunos otros científicos, historiadores, geógrafos, antropólogos, que empiezan a escribir diarios de campo, informes, etcétera, a través de los cuales van dando cuenta de la geografía, del espacio, de lugares que aparecen como exóticos, incógnitos, etcétera. Entonces, Concepción se va a insertar dentro de estos varones y pocas mujeres que se atreven a escribir memorias para dar cuenta de esto que les toca vivir y de cómo lo vivieron, ¿sí? Le damos a la que sigue, por favor. Y bueno, en México, el siglo XIX, pues es un periodo muy convulso. Y eso es lo que le va a tocar vivir a Concepción Lombardo.
Por un lado, las guerras internas, ¿no? Los conflictos entre liberales y conservadores que van adoptando distintos nombres, etcétera, pero que en esencia podríamos decir gira en torno a esas dos posiciones con sus respectivas precisiones, ¿no? Vamos a encontrar también los conflictos que atañen no nada más a nuestro país, sino también con otros países. La guerra de los pasteles, la guerra con los Estados Unidos y, por supuesto, la intervención napoleónica que va a desembocar en el Segundo Imperio. Entonces, a Concha le tocan vivir todos estos acontecimientos, igual que le toca vivir los conflictos entre la Iglesia y el Estado. Entonces, lo que estamos viendo en el siglo XIX es el proceso de construcción del Estado-Nación debatiéndose entre diversos modelos. Pero la familia de Concepción y Concepción misma, pues van a tener una posición muy, muy clara, que es perfectamente identificable en sus memorias, porque ella se asume como parte de una familia conservadora, católica, ¿sí? Bien posicionada, podríamos decir que pertenecía a la élite del periodo colonial y que luego participa en el proceso de la independencia y que se logra posicionar, ¿no?, dentro de los primeros gobiernos independientes de nuestro país. Entonces es parte de una familia que ahora diríamos bien, ¿no? Le damos a la que sigue, por favor. Es entonces esta mujer que pertenece a estas familias que tiene acceso, podríamos decir, a una gran cantidad de capitales, capitales económicos, capitales sociales, capitales políticos, que se atreve a escribir. A pesar de que era una mujer de una clase acomodada, pues su educación, y ella lo dice también muy críticamente, no fue la mejor, no fue de la mejor calidad. Siendo una niña, junto con sus hermanas y otros niños, acudía a las escuelas de amigas, ¿no? Y entonces ella critica y dice que esas escuelas de amigas eran verdaderamente terribles, porque más que enseñar, por ejemplo, ciencia, les enseñaban a rezar. El énfasis estaba en la costura, el bordado, y ella reconoce que no era buena para esas cosas, que entonces la castigaban mucho por no saber bordar, por no saber coser. Y pues dice que muchas de estas maestras eran más bien ignorantes. Y la cuestión aquí es cómo, pese a esa deficiencia en su educación, Concha se atreve a escribir sus memorias, ¿no? Entonces, vemos cómo de varias maneras esta mujer es un caso sui generis, ¿sí? Y entonces, desde esta posición como mujer, como miembro de una familia de clase acomodada, que ha tenido acceso a una cierta educación, que tiene una posición política muy clara, ella dice: he querido dar algunos detalles que puedan servir a los historiadores del porvenir, ¿sí? Fíjense, ese es un objetivo que ella se propone, pero además dice también para desmentir las falsas aserciones con que algunos de sus enemigos lo han calumniado, es decir, a su esposo Miguel, tachándolo de intrigante y ambicioso. Entonces, pues queda muy, muy claro cuáles son los objetivos de esta mujer en esta tarea que se echa, en la que dura varios años, ¿sí? Porque logró escribir pues algo más de 12 libretas, ¿no? Las memorias que editó la editorial Porrúa, pues es un libro gordo, ¿no? Son 700, 800 páginas, una cosa por el estilo. Entonces, pues fue un quehacer que yo creo que a ella le sirvió también como una catarsis, ¿no? Este proceso de recordar y de dejar testimonio, pues le permitió también ir poniendo orden, ¿no?, dentro de sus propias emociones, dentro de su propia historia que se construye, ¿sí? Porque esto es importante. La historia de Concepción es solo una versión, ¿sí? No es la historia.
¿no? Ahí tenemos los historiadores que hacer este ejercicio de ir contrastando pues lo que dicen unos con lo que dicen otros para poder pues acercarnos a una visión de la historia más o menos equilibrada, porque en el caso de Concepción Lombardo es muy clara su subjetividad. Bueno, le damos a la que sigue, por favor. ¿Por qué es entonces valioso este libro que vamos a recuperar? Bueno, porque la escritura de viajes está normalmente asociada con varones y en este caso es una escritura hecha por una mujer. En esta misma línea podemos poner a Madame Calderón de la Barca, que escribirá a finales del siglo XIX, ¿no? Como una mujer que escribe también sus apreciaciones sobre el viaje que hizo a México. Es también una fuente primaria que abona al conocimiento de una época, ¿sí? En este caso el siglo XIX, de un lugar, fundamentalmente la Ciudad de México, aunque va dando testimonio de casi todos los lugares por los que cruzó. También es un testimonio, y esto a mí me gusta mucho, de cómo las emociones atraviesan la forma en que damos cuenta del mundo, ¿no? Recalco esto porque durante mucho tiempo se asumió que hacer historia y hacer ciencia en términos generales tenía que ser un proceso objetivo, ¿no? Y que había que dejar de lado la subjetividad. Bueno, ahora con estas nuevas miradas teóricas sobre la ciencia y especialmente sobre la historia, pues asumimos que las emociones forman parte fundamental de los procesos de conocimiento. Y entonces no podemos dejarlas fuera. Al contrario, ¿no? Hay que intentar recuperarlas para poder comprender a las personas. Y finalmente, porque esto nos permite, esta fuente nos permite reconstruir una historia en clave femenina, ¿no? Que pues puede hacer o iniciar por lo menos a hacer contrapeso a esta historia que se había escrito en clave masculina. Le damos a la que sigue, por favor. Y bueno, pues vamos entonces a Camino Real de Tierra Adentro de nueva cuenta, que ya dijimos hace rato, es un eje articulador para transportar fundamentalmente la plata que se produce en todas estas zonas mineras que están hacia el norte, ¿no? En este caso, bueno, ahí pongo un mapa que es mucho más complejo que el primero, donde podemos ver cómo se va construyendo el camino, pero además de cómo van surgiendo de este eje articulador central una serie de ramales que nos dan cuenta no nada más del camino principal, sino de las veredas, de los caminos de herradura, de todas estas otras redes, pensémoslo como el sistema circulatorio, ¿no? Donde tenemos las arterias, las venas, los vasos capilares, etcétera. Y entonces vamos de lo más grande a lo más chiquito, viendo cómo se va dispersando, ¿no? Todas estas ramales que confluyen finalmente en el camino real, pero que no es solo el camino real, sino todo lo que está alrededor de él. Entonces, el camino real es un espacio de construcción social, ¿no? Es un camino, sí, pero es también un paisaje. Es un espacio donde nosotros podemos encontrar usos y costumbres y donde podemos también ver, por ejemplo, diferentes estilos arquitectónicos, diferentes, por ejemplo, ventas, mesones, puentes, etcétera, que forman parte del camino real y que seguramente también pues ya han visto o verán en este seminario. Entonces, el camino real está ahí de múltiples formas. Por eso les decía al inicio, se ha conservado en la memoria de muchas, sobre todo personas adultas mayores, que todavía decían, no, pues es que ahí por el camino real. Y dices, ¿y cuál era el camino real? Y dicen, no, pues ese, ¿no? Los caminos principales, los que nos conducen, como en la frase, todos los caminos conducen a Roma. Aquí podríamos decir, todos los caminos conducían al camino real. Entonces, es un eje que sigue articulando los caminos modernos, porque las grandes carreteras muchas veces se construyeron siguiendo
el Camino Real, ¿no? Y luego, junto a las carreteras, se pusieron los postes de los telégrafos. Entonces, podemos ir viendo, por lo menos, por ejemplo, en el trayecto de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro, hay partes en donde vamos paralelamente, ¿no? Vamos la carretera y a un lado va la vía del ferrocarril y luego a un lado están los telégrafos. Entonces, no es algo que haya quedado en el periodo colonial o en el siglo XIX, sino que de alguna manera sigue presente en nuestro tiempo. Le damos a la que sigue, por favor. Y bueno, el Camino Real decía de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro, quienes han dedicadose a estudiar. Mira, dice doña Alma que ella vive cerca del Camino Real de San Lorenzo en Iztapalapa, ¿no? Y ya luego nos dirá si todavía hay vestigios de este Camino Real y todavía la gente lo sigue reconociendo y nombrando como tal, porque eso es parte de la memoria viva, ¿no? Entonces, dice Jiménez, por ejemplo, Juan Ricardo Jiménez, que el Camino Real a Querétaro había dos caminos reales, ¿no? Uno corto y otro más largo. El camino corto, según Jiménez, suponía el recorrido de 22 leguas y pasaba por varios pueblos, entre ellos el Molino de Navarrete, Chiapa, San Pablo, San Mateo, Huimilpan, ya en el estado de Querétaro, San Francisco, que aquí nada más dice San Francisco y que es San Francisco Galileo, mejor conocido como el Pueblito, y Querétaro, ¿no? Este es un camino que viene más por la línea de occidente, ¿sí? Es decir, da una vuelta como si fuera hacia Michoacán y luego ya endereza hacia Querétaro. Del otro lado está el camino largo, que dice Salinas, pasaba por Cuautitlán, Tepeji, Jilotepec y llegaba a San Juan del Río. De ahí seguía hacia Querétaro y estos caminos, en este caso, todavía se transitan, ¿no? Y pues resultan como muy claros, o sea, sí, aquí los caminantes eligen las mejores rutas, las más llanas, las más accesibles, y bueno, eso se nota cuando recorres el camino. Entonces dice, llegando o pasando San Juan del Río a la altura de lo que ahora es Pedro Escobedo, se dividía el camino en dos trayectos, ¿no? Uno, el de la derecha, vamos a decir, ahorita vamos a ver unos mapas, pero por lo pronto pasa rumbo a San Miguel de Allende, en aquel entonces San Miguel el Grande, que toma el curso del río San Miguel, que es el actual río Laja, hasta llegar, o sea, pasando San Miguel de Allende, a San Felipe Torres Mochas, ¿sí? Y ya de ahí, pues seguía hacia el norte. El otro camino, de nueva cuenta, ahí por el Saus, en Pedro Escobedo, seguía derecho y pasaba por la hacienda del Colorado, y luego Miranda, bajaba por la Cuesta China, atravesaba la ciudad de Querétaro y ya luego seguía por el rumbo a Celaya. Y luego más adelante se juntaba con otros pueblos que están el Paso de Jofre, Jofrito, los llanos, dice, de la Moína, y que se juntan en algo que se llamaba el Puerto de las Carrozas, para luego volverse a juntar con el camino que iba hacia San Miguel, y luego de ahí se volvía a separar el que va a San Miguel y el que va a San Luis Potosí. Entonces, como vemos, son pues un conjunto de redes que conforman todo lo que es el Camino Real, ¿sí? Le damos a la que sigue, por favor. Bueno, aquí yo les pongo un fragmento de un mapa donde podemos ver, ¿no?, cómo se abre, cómo se bifurca este Camino Real. Vemos en la parte inferior derecha la flecha que nos indica hacia México, y luego ya vemos aquí Tula, Jilotepec, San Juan del Río, hacia el norte, Querétaro, y luego vemos cómo se abre un camino menor que nos lleva hacia Celaya y esta parte del occidente,
¿no? Acámbaro, etcétera. Y la parte que va hacia el sur, hacia el norte, el camino principal, que nos lleva hacia San Miguel y las minas de Guanajuato, y luego más hacia el norte todavía, San Felipe, y con sus derivaciones hacia el Real de Minas de Sichú, ¿no? Entonces, este es el fragmentito del Camino Real, pues que es más cercano a nosotros para el caso de Querétaro. Bueno, a lo largo del camino, pues se vinculan ciudades, ¿no? Aquí, en el caso del trayecto, nosotros vamos a ver Jilotepec, Tula, San Juan, Querétaro, Celaya, San Miguel, Guanajuato, etcétera. Pero también se vinculan haciendas ganaderas y agrícolas y otras mineras. Se construyen, decíamos hace rato, puentes, mesones y una red de servicios para atender a los y las viajeras, así como a los animales y a las carretas, tanto caballos, mulas, bueyes, etcétera, pues que se tienen que ir repostando para poder continuar esos largos trayectos que suponían la ida hacia las minas del norte. Le damos a la que sigue, por favor. Y aquí tenemos estos tramos del camino que vamos nosotros luego a ir viendo en las memorias de Concepción. Vamos a ir saliendo de la Ciudad de México con rumbo hacia el norte. Primero, este sería como un primer tramo, va de la Ciudad de México, ahí pueden salir de el Zócalo o pueden salir de Santo Domingo, pero va de la Ciudad de México, pasando por Santa Magdalena y de ahí hacia Tlalnepantla. Todavía en la primera mitad del siglo XX, Tlalnepantla pues era un pueblo que estaba alejado de la Ciudad de México y bueno, ahí llegaban, por ejemplo, los hatos de animales, de vacas, que servían luego para pues alimentar a la población de la Ciudad de México. Entonces era un lugar como de reunión a donde llegaban los arrieros con sus ganados. Le damos a la que sigue. La segunda jornada o la segunda parte del camino iría de Tlalnepantla, que es donde la dejamos hace ratito, hacia Tizapán o Atizapán, ¿sí? Pasaríamos luego por Tentitlán o Tultitlán y seguiríamos hacia Huautitlán o Cuautitlán, ¿sí? Y todavía iríamos más hacia el norte, hacia Huehuetoca, ¿sí? Bueno, le damos a la que sigue, por favor. Y aquí tenemos otro mapita que nos permite ver otro tramo del camino. De Huehuetoca, que sería la primera estrellita que vemos aquí, pasamos hacia Tula, luego San Miguelito y llegaríamos a la hacienda de Arroyo Zarco, ¿sí? Este era un punto importante para el descanso de los viajeros. Le damos a la que sigue y ya luego de Arroyo Zarco llegamos a San Juan del Río, que pues ya es muy cercano a Querétaro, ya son solo 60 kilómetros, ¿no? De San Juan del Río a la ciudad de Querétaro. Y bueno, ahí vemos un camino, uno de los caminos, aquí tenemos la hacienda de la Noria, ¿sí? Que está tantito antes de llegar a la ciudad de Querétaro. Y bueno, pues ese es el trayecto en que nosotros vamos a centrar la atención de lo que aparece en las memorias de Concepción. Le damos a la que sigue, por favor. Bueno, vean aquí en este otro mapa que es del siglo XVIII y que está en el Museo Regional de Querétaro, está también muy claramente trazado el Camino Real, pero quise ponérselo porque aquí podemos ver las montañas, ¿no? Estas como manchas negras, pues son conjuntos montañosos de baja elevación, pero vean ustedes cómo el Camino Real transita por zonas llanas, ¿sí? Y entonces aquí en este mapa queda muy, muy claro cómo el camino pues articula todo un sistema económico que provee
de recursos a la población, porque aquí hay haciendas ganaderas, haciendas agrícolas, y bueno, más hacia el norte están las haciendas mineras, ¿no? Pero en la zona de los valles, que sería toda la parte media hacia abajo, pues están las haciendas más importantes. Ahí vemos de nueva cuenta San Juan del Río, aquí abajo, como unos cuadritos rojos que están ahí pintados, y luego vemos toda una serie de haciendas a derecha e izquierda, ¿no? La hacienda de La Llave, la hacienda de El Saus, la hacienda del Ahorcado, la hacienda de Galindo, la hacienda de etcétera, etcétera, Juchitlancito, etcétera, hasta llegar a la ciudad de Querétaro. ¿Sí? Entonces, todas estas haciendas pues son importantes porque los viandantes podrán encontrar ahí en algún momento alojamiento, comida, etcétera. Bueno, le damos a la que sigue, por favor. Concepción Lombardo, ya habíamos dicho, pues es una mujer que pertenece a una de las familias más importantes de la Ciudad de México. Ella nació el 8 de diciembre de 1835 en la Ciudad de México. Y bueno, fue la sexta hija de 12 hermanos. Como en aquellos tiempos, pues las familias eran muy numerosas y pues ella estaba a la mitad, era el sándwich dentro de la familia. Su papá, don Francisco María Lombardo, pues había ocupado puestos muy importantes dentro de la administración federal. Fue ministro de Hacienda durante la administración del general Barragán, fue presidente interino entre 1835 y 36, cuando se pasó a ser una república federal y justo cuando estalla la guerra de Texas. Y bueno, su mamá fue una mujer también perteneciente a familias de rancio abolengo, porque ella decía que pertenecía a una familia noble, es de origen español, andaluz, doña Germana Gil de Partearroyo, ¿no? Entonces, pues estas dos familias bien avenidas construyen una nueva que tiene acceso a riquezas, que tiene una casa enorme en el centro de la ciudad, que puede darse el lujo de darles educación a las hijas y a los hijos, que tienen criados, que tienen, bueno, un estilo de vida acorde a su posición social. Le damos a la que sí. Sin embargo, pues esa posición no va a ser eterna, desafortunadamente. Le gustaba, dice ella en sus memorias, le gustaba el teatro, pasear, conversar, leer y pues al ser una familia bien, acostumbraban que en el verano salían de la Ciudad de México para ir a respirar aire puro, ¿no? A las afueras de la ciudad. Y tenían dentro de los amigos de la familia una familia que eran muy cercanas, que vivían cerca de Toluca. Entonces casi siempre iban ahí a descansar. Y bueno, cuando viene la invasión de los Estados Unidos, se acuerdan que las tropas norteamericanas entraron a la Ciudad de México, pues los que pudieron salieron de la ciudad, temerosos de que pudieran hacer algo los soldados, etcétera. Entonces, toda la familia abandonó la casa paterna y se fueron a las cercanías de Toluca. Estando ahí, ¿se acuerdan que Querétaro pues fue designada capital provisional de la República? Porque el presidente, para no ser capturado por las tropas norteamericanas, pues se fue a Querétaro, rumbo al norte, y ahí estableció la capital. Junto con el presidente, don Manuel de la Peña y Peña, viajó también el papá de Concepción Lombardo. Y estando ahí, pues mandó llamar a la familia para que se reunieran con él en la ciudad. Entonces, esto es importante porque vamos a ver cómo Concepción Lombardo recorre el camino de la Ciudad de México a Querétaro por lo menos en 3 ocasiones, ¿no? 3 momentos a lo largo de su vida, una siendo niña, otra siendo recién casada y otra justo antes del fusilamiento de su marido.
Entonces son 3 momentos en la vida de una mujer totalmente distintos que les decía hace rato, pues nos proporcionan emocionalidades diferentes, ¿sí? Le damos a la que sigue, por favor. En este primer recorrido que hace Concepción Lombardo a la ciudad de Querétaro, tenemos poca información, ¿no? Al ser ella una niña, pues no pone mucha atención en algunas cosas, pero da testimonio, ¿no? En la segunda, lo iremos viendo un poco más adelante, ahí la circunstancia es totalmente diferente porque viene recién casada, pero además siendo la primera dama, ¿sí? La esposa del presidente de México. Y ya luego la otra, pues en condiciones de mucha precariedad y de mucha angustia. Concepción se casó con Miguel Miramón el 24 de octubre de 1858, ¿sí? Miguel Miramón ya había cortejado a Concepción durante un buen rato, pero Concepción dicen que estaba comprometida con un inglés. Y entonces cuando Miguel le mandó recado de que pues quería formalizar con ella, Concepción le dijo que no, porque en ese entonces Miguel Miramón era capitán. Y entonces le dijo que ella no quería tener una vida precaria con un capitán, que cuando fuera general, pues que le avisara, ¿no? Y entonces la carrera militar de Miguel Miramón fue muy rápida, ¿no? Meteórica. Y entonces cuando llegó a ser general, pues se le volvió a presentar y le dijo, ahora sí ya soy general, ¿qué pasó? ¿Te vas a casar conmigo? Y bueno, ella había roto también ya con su prometido inglés y entonces se hizo novia de Miguel Miramón y muy rápidamente se casaron. Entonces en el 58 se casan y bueno, dice Concepción que antes de la boda, Miguel le advirtió que así como la amaba a ella, amaba también su carrera militar. Y bueno, ahí pongo la cita del texto. Amo también con pasión la carrera militar en la cual he crecido. Ni lágrimas, ni ruegos, ni enfados me harán prescindir de ella. Y siento el deber de decirte que un día me pueden dar un balazo en el corazón y dejarte viuda. A lo cual dice Concha que ella respondió, si esa desgracia me sucede, llevaré el luto por ti toda mi vida. Y luego añadió, y esa triste promesa que hice en vísperas de mi boda, la he cumplido, ¿no? Entonces, pues esto es algo bien interesante porque en las memorias, claro, las escribe después de mucho tiempo, pero Concepción va diciendo pues que ella pensaba que había como señales, ¿no? De que esta historia iba a acabar mal, pero pues ella estaba como muy ilusionada cuando se casa, ¿no? Le damos a la que sigue, por favor. Y entonces, estos momentos en los que Concepción transita el camino, pues nos permiten ver estas diferencias en las formas de valorar. Primero dijimos el viaje de la infancia en compañía de la familia. Luego el viaje de la primera dama durante la presidencia de Miguel Miramón. Después, el viaje de la Ciudad de México a Querétaro para encontrarse con su destino. Y finalmente, el viaje que realiza de Querétaro hacia la Ciudad de México con el cuerpo de su marido, ¿sí? Entonces son 4 momentos, todos ellos en diferentes circunstancias. Le damos a la que sigue, por favor. Y bueno, el viaje de la infancia, pues dice Concepción que cuando el papá les habló para decirle que se vinieran a Querétaro, decidieron que no se iban a venir por el camino principal, sino que iban a tomar otras veredas, porque temían mucho la presencia de los bandidos y de los ladrones que infestaban los caminos. Dicen que la comitiva fue muy numerosa, porque pues dijimos, eran 12 hijos. Entonces venía la mamá con los 12 chamacos y chamacas, las nanas, los criados, el personal de servicio, los cocheros, los arrieros y todos estos
personales de apoyo que vinieron acompañándolo. Entonces, pues era una caravana en forma, ¿no? Porque dice que además traían 2 coches grandes, cada uno de los cuales iba tirado por 5 mulas. Entonces, pues ya pueden ustedes hacer la idea de cómo era ese convoy. Después de 2 días de viaje, dice, arribaron a la hacienda de Nijiní, ubicada en el municipio de Juquipilco, en el Estado de México. Dice Concha que este viaje, pues lo vivió lleno de zozobra, ¿no? Porque al ser una niña, pues no tenía muy claro por dónde iban y que en algún momento, como no habían seguido el camino real, tal cual, se sintieron perdidos, ¿no? Entonces, ahí cuando llegaron a la hacienda de Juquipilco, dice que dijeron, ya llegamos finalmente a donde hay humanidad. Y entonces les informaron que de ahí a Querétaro solo había una jornada, pero dice que no fue así, que todavía tardaron 2 días en arribar, pero que ahora sí ya lo hicieron por el camino real, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer viaje cuando es una niña, con mucho miedo. Le damos a la que sigue, por favor. Después, como primera dama, dice que de recién casada fue con su marido a Guadalajara. Dice, todo ello en el contexto de la guerra entre liberales y conservadores. Entonces, a pesar de que su marido era el presidente, pues había este temor de que les pudieran salir al paso algunos de estos grupos liberales que andaban merodeando, ¿no? Por los caminos. Entonces dice que tomaron la diligencia a las 12 de la noche y que al amanecer llegaron a Cuautitlán, ¿sí? Que ya vimos en el mapa donde desayunaron y cambiaron los animales. Luego dice, volvieron al camino. Ya avanzada la noche, llegaron a Arroyo Zarco, ¿no? Esta hacienda que decíamos que está antes de llegar a San Juan del Río. Ahí cenaron y descansaron. En la madrugada volvieron a la diligencia, llegando a Querétaro por la tarde. Entonces, pues como ven, son por lo menos 3 jornadas de trayecto. En esta segunda ocasión que estuvo Concepción aquí en la ciudad de Querétaro, dice que conoció al doctor Licea, que fue luego el encargado de embalsamar el cuerpo de Maximiliano. Y entonces dice que apenas lo veía yo entrar al comedor, se apoderaba de mí un gran mal humor que no podía vencer ni ocultar a los ojos de quienes me rodeaban. Fíjense cómo les digo que esto es una constante, ¿no? Ella como que tiene una premonición, como que siente algo y no le gusta, en este caso, la manera de ser del doctor Licea. Y luego dice, sobre el camino solo habla del temor de que fueran a ser sorprendidos por los liberales, lo que no pasó. Pero también habla de lo mucho que le molestaba el humo de los habanos que iban fumando los varones que los acompañaban en el carruaje, ¿no? Y de las conversaciones tenidas para matar el tiempo. Entonces dice, allí íbamos dentro del carruaje, los hombres van fume, dice que Miguel Miramón fumaba mucho también antes de ser su esposo, pero que a partir de ese viaje a Guadalajara juró que nunca más iba a volver a fumar y efectivamente no volvió a fumar. Pero pues los que iban ahí con ellos, eso sí, fumaban como chacuacos y entonces pues iba entre las nubes del humo. Y también pues habla de las conversaciones, de los juegos que inventaban, ¿no? Juegos de palabras o cosas por el estilo para ir matando el tiempo, ¿sí? Bueno, le damos a la que sigue. Y bueno, ahora vamos a este tercer momento del viaje de Concepción, ahora como esposa desesperada, ¿no? Dice que cuando se enteró de que su marido, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan que Maximiliano, pues lo exilió literalmente a Miramón porque
Miramón era un gran general y tenía mucho ascendiente dentro del Ejército Nacional, y bueno, los conservadores lo tenían en buena mira. Y entonces Maximiliano, pues como que se sentía, vamos a decir, celoso de Miguel. Y entonces lo mandó a Europa a que fuera a estudiar a los ejércitos europeos. Y Miguel, pues entendió que eso era un exilio. Entonces se fue con su esposa a Europa, viajaron por distintas ciudades, pero estando allá, pues conocieron la noticia de que el imperio no estaba en muy buenas condiciones, y entonces Miramón decide regresar, ¿no? Y ponerse al servicio del imperio. El regreso, pues fue relativamente tranquilo hasta que llegaron a Cuba. En Cuba se separó Miguel de Concha porque tenían miedo de que los fueran a atrapar de nueva cuenta los liberales. Entonces Concha viajó hacia Tampico y luego emprendió el trayecto de Tampico a la Ciudad de México. Fue una odisea. También lo describe muy bien en sus viajes, porque igualmente no siguió el camino principal para llegar a la Ciudad de México, sino que se vino por caminos secundarios para que no la fueran a agarrar. Venía con los niños y con una nana, y bueno, va diciendo que todo el tiempo ella temía que las fueran a asaltar, que les fuera a ocurrir algo en el camino, que las víboras, que los animales, que todas estas cosas les fueran a... Finalmente llegó a la Ciudad de México y estando ahí, pues se enteró de que habían tomado la plaza de la ciudad de Querétaro y habían tomado prisioneros pues al emperador, a Miguel Miramón y a Tomás Mejía. Y entonces dice que presa de la desesperación, por eso le puse ahí la esposa desesperada, decidió que tenía que ir a Querétaro. Y entonces anduvo viendo quién la podía acompañar. Acababa de dar a luz a la niña más chiquita. Entonces, pues, ¿cómo iba a ser que se viniera ella con la niña chiquita y con quién iba a dejar a sus hijos? Entonces, bueno, pues encontró en el señor Argandar a un cómplice que la acompañó. Y entonces dice Concepción, tomó un coche a las 2 de la tarde y emprendió, junto con su hija recién nacida y una criada, el viaje. A causa del sitio, no pudieron tomar la calzada que llevaba directamente a Tacubaya, así que tuvieron que tomar caminos alternos. Finalmente llegaron a Tacubaya, donde pernoctaron. Al día siguiente salieron rumbo a Toluca. Ahí durmieron y de nueva cuenta en la madrugada del día siguiente salieron rumbo a Marabatío, ¿sí? Fíjense entonces toda la vuelta que tuvo que dar en el camino. Ese es también un camino real, pero no es el camino real corto, sino el camino real largo. Entonces tiene que hacer todo ese periplo para evitar que lo puedan encontrar. Y a lo largo de ese recorrido, y aquí cito textualmente a Concepción, dice, sin embargo, de la profunda pena que dominaba mi alma, no pude menos que admirar aquel hermoso camino rodeado de pintorescas y fértiles montañas. Entre ellas se llegaba al punto llamado el puerto de Medina, llamado así porque un famoso bandido llamado Medina frecuentaba aquellas montañas para cometer sus crímenes, ¿sí? Este llamado puerto de Medina está en el estado de Michoacán, ¿sí? En lo que ahora es el municipio de Contepec. Y sigue siendo, ahí está la foto, sigue siendo un atractivo turístico del pueblo de Contepec, ¿sí? Es muy chistoso porque esta historia del bandido Medina, pues Concepción la está señalando en 1867. Y cuando vemos, por ejemplo, en las tradiciones y en las leyendas de Contepec, dicen que el bandido era de la época del Porfiriato. Entonces yo no sé si en la época de Concepción este bandido era muy jovencito o
en esta manera de ir construyendo la historia, pues se van traslapando las edades y ya asumimos que como algunos héroes, diría Enrique Florescano, ¿no? En esto de mitos y héroes, pues se vuelven inmortales, ¿no? Entonces, así como Juanga o como Pedro Infante, ¿no? Que no han muerto, pues igual a lo mejor era el caso de este bandido Medina. Pero entonces fíjense cómo, a pesar, dice ella, de la profunda pena que dominaba mi alma, no pudo dejar de admirar el paisaje. Por eso les decía al inicio, el camino, pues no es solo el camino, ¿no? Es todo lo que hay alrededor de él y en este caso, pues ella alude al paisaje. Le damos a la que sigue, por favor. En este camino, pues Concepción tiene que ir a Ándele también, Zapata vive, ¿no? Una serie de penurias. Dice que después de 2 días de un largo y penoso camino por el movimiento de la diligencia, llegamos a Marabatío a las 6 de la noche. Nos alojamos en el Hotel de las Diligencias. Relata luego que la cena fue pésima, que los cuartos del hotel eran muy pequeños, con unos cuantos muebles, ¿no? Dice, una mesita, unas sillas de paja y una cama de fierro con unas tablas sobre las que estaba el colchón. Seguramente el colchón era de borra, ¿no? O de estos rellenos de trapitos. Los cuartos no tenían comunicación entre sí y todo era muy modesto. Entonces dice que alquiló 2 cuartos, uno para ella con la niña chiquita y otro para la criada que la venía acompañando. Dice, finalmente, aunque eso era muy modesto y la comida había sido muy mala, dice, todo eso me pareció magnífico, porque venía muerta del cansancio, ¿no? Dice que era un sangoloteo, entonces estaba toda molida la pobre mujer. Dice, todo iba muy bien hasta que de pronto estalló una tormenta. Y bueno, ahorita vamos para la tormenta, pero pongo yo aquí este recuadrito en un mapita cómo eran las ventas, ¿no? Para que nos hagamos una idea de estos espacios que son hoteles, ventas, etcétera. Y dice en la descripción del hotel, el hotel se componía de un solo piso, al que se subía por una pequeña escalera. Terminada esta, se encontraba uno en un estrecho corredor descubierto, que tenía a su derecha una fila de cuartos, cada uno con su número sobre la puerta. Del lado izquierdo había una barda de mampostería de 1 metro poco más o menos de altura, por la cual se veía el patio por donde entraban y salían las diligencias. Y entonces decíamos, bueno, pues estos relatos de viajes, estas notas autobiográficas, pues nos permiten ir reconstruyendo el paisaje, el espacio, la arquitectura, ¿no? Todas estas cosas. Bueno, ahora sí, le damos a la que sigue. Y bueno, ¿cuál fue la tormenta que estalló, que dice Concepción? Apenas había conciliado el sueño. La despertó la agitación de la niña, que no dejaba de moverse, al mismo tiempo que ella sentía una terrible comezón. Al ver a la niña, todo esto es a la luz de una vela, por supuesto. Al ver a la niña, para saber lo que tenía, quedó horrorizada por los innumerables piquetes que había recibido, y las sábanas estaban negras de aquellos asquerosos insectos que llaman chinches. Finalmente, durmió a la niña en una almohada de viaje que ella llevaba, la cual colocó sobre 2 sillas. Y dice que ella pues no pudo conciliar el sueño para cuidar a la niña y por el horror, y aquí otra vez cito, de ver por aquellas paredes cómo bajaban del techo como cintas estrechas de un color oscuro aquellos millares de insectos que poblaban aquel cuarto. Y dice, aquella noche fue de amargura y de dolor. Entonces ya se han de imaginar, ¿no? La pobre mujer viene llena de angustia y desesperación porque su marido está preso y sabe que lo más probable es que la van a matar, pero encima tiene que soportar todo esto que impone el camino, pues
las diligencias no tenían muelles, no tenían amortiguadores, ¿no? Entonces ya se han de imaginar cómo acababa la espalda, el coxis, la comida mala. Dice que las sábanas tenían un color parduzco, ¿no? Un blanco extraño, dice ella. Y bueno, pues ya se han de imaginar, para una mujer que pertenece a las clases altas, que fue educada y que fue criada en medio de, vamos a decir, sábanas de seda, pues esto debió haber sido verdaderamente terrible. Le damos a la que sigue, por favor. Bueno, llegó luego a la ciudad de Querétaro. Aquí dice, se alojó con algunas de las amistades que habían hecho desde la primera vez que estuvieron en Querétaro, o sea, desde la guerra con Estados Unidos en el 67. Y entonces, no, en el 47. Y entonces, ahí deja a la niña. Y cuando va a ver a su marido para que la conozca, porque pues ella parió y el marido no había visto a la niña. Entonces, cuando va y le enseña a la niña, pues dice que Miguel se enterneció enormemente, pero que le dice que por favor vaya a San Luis Potosí, que era donde estaba la presidencia de Juárez, para que vean si pueden abogar por la vida del emperador y la suya propia. Y entonces Concha dice, no, yo no me voy, yo aquí me quedo, ¿no? Y le dice el marido, ve por favor, te lo estoy ordenando. Y entonces, pues ella, obediente, ¿sí? Junto con la princesa de Salm Salm, pues van a San Luis Potosí. Pero luego ella dice en sus memorias que después entendió que la mandó para que ella no tuviera que pasar por la pena de la despedida final y de ver la ejecución, porque se fue un día antes de que los ejecutaran. Entonces ella estaba en San Luis Potosí cuando los fusilaron a estos 3 hombres en el Cerro de las Campanas. Y entonces cuando regresa, pues ella lo que pide es que le den el cuerpo, ¿no? Y para podérselo dar, pues tienen que embalsamarlo. Entonces, ahí vuelve a aparecer el doctor Licea, ¿no? Este personaje del que siente en el primer viaje, pues mucho resentimiento, ¿no? Y el resentimiento o esta cuestión emocional está fundamentado porque después el embalsamamiento fue muy malo, ¿no? Entonces tuvieron ya en la Ciudad de México que volver a embalsamarlo porque se estaba empezando a descomponer. Y bueno, dice Concepción, esto también está documentado, que después el doctor Licea lucró con algunas de las ropas, cabellos de Maximiliano, que cuando lo llevaron a su mesa para ser embalsamado, pues él cortó, ¿no? Un mechón de cabello, el pañuelo, cosas por el estilo, y luego los puso a subasta, ¿no? Entonces, pues Concepción estaba muy molesta con el proceder del doctor Licea y estaba muy molesta porque había hecho un mal trabajo, ¿no? En el embalsamamiento. Entonces, el trayecto de regreso va a ser terrible. Dice que alquiló 2 guayines, o sea, 2 pequeñas diligencias que son un poco más largas y angostas que las carruajes normales, y que en uno pusieron el cadáver y en el otro viajó ella con la niña y la criada, ¿sí? Salieron por la mañana de Querétaro y luego se detuvieron en La Soledad. Y dice que durante todo el trayecto de regreso, en este primer tramo, la vino acompañando un jinete que ella no supo nunca quién fue, porque venía a una cierta distancia, pero que allí iba, ¿no? Parejo al aguayín. Y que en la noche vio desaparecer a ese jinete, dice, al cual no conocía. Y viene la cita. Se alejó de mí a poco andar. Desapareció como un fantasma de mi vista entre los árboles que poblaban el camino. ¿Sí? Y entonces, bueno, este trayecto de regreso se va luego a complicar porque pues es el mes de las lluvias.
¿no? Entonces, el camino pues no estaba ni empedrado, ni mucho menos pavimentado, eran tramos de tierra y normalmente cuando llovía se volvía muy difícil poder cruzar, ¿no? Por ejemplo, arroyos, ríos, se hacían unos lodazales espantosos y entonces eso fue un problema. Le damos a la que sigue, porque además después el doctor Ramón del Llano hace una reconstrucción de este trayecto y dice que en algún momento el cadáver, bueno, la caja donde venía el cadáver de Maximiliano, con tanto jaloneo, pues empezó a mover y que se cayó y entonces el cuerpo se salió y que pues la tuvieron que recoger todo enlodado y lo volvieron a meter a la caja, etcétera. De eso no da cuenta Concepción, pero parece ser que hay otros testimonios, hay otros documentos en el que se dice eso. Bueno, dice Concepción, esto sí es del texto. A causa de las continuas lluvias, el camino estaba cubierto de un espeso lodo que impedía a las mulas de andar. Las patas de aquellos pobres animales se introducían en el fango hasta las rodillas y a fuerza de gritos y de chicotazos lograban los cocheros hacerlas avanzar algunos pasos. Finalmente, dice, las mulas que tiraban de su coche ya no pudieron andar. Y entonces ahí se quedaron esperando muchas horas hasta que alguien pasó por el camino y se pues conmiseró, ¿no? De estos pobres que estaban ahí varados. Y entonces dice que pasó un arriero con un hato de mulas con las cuales remudó las suyas y entonces pudieron seguir andando. Finalmente, dice, llegaron a Cuautitlán. Ahí, dice Concepción, no se conocían los hoteles y solo había algunos mesones del tipo de los que pinta Cervantes en el Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, ahí vemos el referente al que ella alude como para tratar de describir cómo era este mesón al que llegaron en Cuautitlán. Le damos a la que sigue, por favor. Y entonces dice, este es el mesón de San Isidro. Dice, se entraba por una gran puerta a un patio rodeado de anchos corredores, en los cuales se veían algunos arrieros que dormían plácidamente junto a sus cargas. También había varios animales que, atados en unas argollas que había en la pared, esperaban la llegada de la aurora para proseguir su viaje. Una fila de cuartos se veían en aquel corredor, los unos con 2 camas, otros con 3 y había algunos con 4, ¿no? Esto era muy común, que había que compartir los cuartos. Yo tomé un cuarto con 2 camas bastante espaciosos y que daba a la parte, déjenme muevo aquí porque no alcanzo a leer, muevo esto y ya, que daba a la parte de la calle, pero que no tenía otra entrada que la del corredor del mesón. Las camas eran de 3 tablas, apoyadas sobre unos pies de madera. Cada una tenía un colchón y una almohada de un color dudoso. El ajuar se componía de una pequeña banca de palo blanco, una mesa de la misma madera y una silla de paja. Sobre la mesa, un candelero de barro con una vela de cebo cuya luz se asemejaba al estado de mi corazón, ¿no? Ya lo pueden imaginar, así toda trémula, toda oscura, ¿no? Entonces, vean, a mí esto me parece hermoso porque cómo usa estas analogías para tratar de dar cuenta del estado de ánimo. Las paredes estaban blanqueadas, pero bastante limpias. El techo era de vigas, algo ennegrecidas por el tiempo. El piso era de ladrillos bastante sucios y desiguales. Todo lo que allí me rodeaba estaba en armonía con mi gran dolor y tristeza. ¿Sí? Bueno, le damos a la que sigue, por favor. Y entonces, pues llegamos a las consideraciones finales de esta tarde, ¿no? El camino es un espacio de inseguridad debido a los constantes conflictos internos del país. Los bandoleros y salteadores de caminos están siempre presentes, ya sea en la realidad o en la mente de los viajeros. Segundo,
A la amenaza del salteador se añaden las condiciones del camino. Hay que rodear montes y cerros para encontrar paisajes más llanos. Hay siempre abundancia de hoyos, piedras y accidentes que hacen complicado el tránsito y que muelen el cuerpo. En tiempos de lluvias, los caminos se vuelven lodazales que alentan el andar, desgastan a las mulas o detienen definitivamente a los viandantes. Le damos a la que sigue, por favor. Aún y cuando se corra por el camino real de tierra adentro, no hay seguridad de encontrar buenos espacios para el descanso. Hoteles y mesones son de regular a mala calidad. Los ajuares son menos que modestos. Las comidas son malas y el descanso no está garantizado. La higiene tampoco es la mejor. La presencia de animales de tiro, domésticos y de alimañas como las chinches hacen poco agradable el descanso. Aunado a ello, cuando se viaja en diligencia, no siempre se puede garantizar la mejor compañía, de forma que hay que soportar los incidentes del camino, las conversaciones, el humo de los habanos o la estrechez del espacio. Le damos a la que sigue. Y bueno, gracias a estas descripciones, conocemos las etapas del trayecto, los caminos alternos y vemos cómo se puede viajar de la Ciudad de México a Querétaro por diversas vías, por Toluca, por Marabatío o por caminos desconocidos que hacen los trayectos difíciles y peligrosos. Concepción Lombardo de Miramón recorrió estos caminos en distintas condiciones de vida, pero para ella Querétaro representó siempre una ciudad dual, de profunda tristeza y al mismo tiempo de grandes alegrías. Aquí, dice ella, habitó la traición, pero también encontró grandes amistades y eso le hizo posible soportar el camino real de tierra adentro que fue a la vez su camino. Y bueno, pues yo aquí concluyo y abrimos el espacio para sus comentarios, preguntas, lo que ustedes gusten. Qué bárbara, doctora, maravillosa su ponencia, muchas gracias. Yo creo que, bueno, ya nos dirán los demás sus comentarios, pero en lo personal me transportó, bueno, y eso es gracias también a Concepción, pero transportarnos a otra época y vivirla de alguna manera es una maravilla. Muchas gracias por explicarlo de esta manera y tan fácil, porque a veces es difícil abordar escrituras de otras épocas, ¿no? A veces es difícil como entender. Muchas gracias. A ver, leemos los comentarios. No sé si hay alguna duda por ahí. Bueno, Alma Cecilia comenta que excelente ponencia. Felicitaciones para la maestra, bueno, doctora. Y Antonieta Samaniego comenta muchas gracias por la reconstrucción del camino a través de estas memorias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. De verdad, yo, este era un ejercicio que desde la primera vez que leí las memorias, antes de que se hiciera la declaratoria del Camino Real como patrimonio, yo decía, bueno, es que esto de los caminos hay que recuperarlo. Y entonces, cuando se hizo la declaratoria, yo empecé a incursionar en esta reconstrucción. En un primer momento yo me quedé en los mapas, ¿no? En ir ubicando estas distintas vías, los distintos espacios, etcétera. Pero ya luego volví, como les digo, que me dedico a la historia de las mujeres, volví al Camino Real, pero ahora a través de Concepción, y a mí también me encantó, ¿no? Es un recorrido que me parece súper ilustrativo, aunque también digo, pobre mujer, ¿no? De verdad que debió haber sufrido, sobre todo en esta historia de las chinches, que es horripilante. Sí, es tremendo y la descripción es muy buena. Y también qué maravilla poder tener, como bien decía usted al inicio, como estos diferentes niveles de lectura desde una época, desde un tema de guerra, invasión y a la vez desde algo personal de sentimientos. Es muy interesante poder abordar. El señor Héctor dice muchas gracias por estas memorias. Y no sé si alguien más quiere decir algo, tiene alguna duda, algo que quieran compartir. Ay, a mí me había surgido una duda y boba que no lo anoté. Me tenía muy en la baba usted.
Señor Juventino dice, ojalá que se ubique el camino como lo presentó antes que lo desaparezcamos. Sí, a mí eso me da mucho dolor porque una parte del trayecto del Camino Real, que les digo que viene incluso a veces sobre la carretera 57. O sea, la carretera 57 lo construyeron sobre trayectos del Camino Real. Y entonces, yo, hace ya algunos años, hice pues una serie de recorridos a pie por estas rutas, tratando de ubicar, por ejemplo, puentes, restos de pues edificaciones, y en algunos trayectos todavía se veían, ¿no? El camino. Pero toda esta zona que yo recorrí, que es la de el municipio de San Juan del Río, Pedro Escobedo y luego una parte del Marqués, ya prácticamente desapareció porque pues sabemos que muchas de las fábricas, muchas de las colonias se construyen aledañas a la carretera, ¿no? Y entonces, pues, si no hay una regulación que preserve estas construcciones, a los desarrolladores no les importa, ¿no? Y entonces se echan los restos materiales, lo que queda de todo ello, y pues es una lástima, ¿no? Entonces, pudimos todavía fotografiar algunas de estos puentes. Hay uno, por ejemplo, que está muy bien conservado dentro de una zona militar, que nos permitieron entrar al espacio de los militares, ahí adelantito de Galindo, y entonces el puente está muy bien conservado. Hay otro, bueno, pues el propio de San Juan del Río, el puente de la Historia, que también está muy bien conservado, pero hay otros, te digo, que están ya pues prácticamente desaparecidos, sobre todo en la zona del camino de las haciendas, ¿no? Chichimequilla, Zamascala, La Griega, toda esa zona. El señor Juventino justo menciona lo que usted estaba diciendo. Pregunta si usted vio el puente de la Posta. Si me dice dónde está el puente de la Posta, y le digo si la vi, porque... Muy bien, en lo que nos contesta el señor Juventino, le comento lo que nos dice la maestra Antonieta Samaniego. Dice, especialmente me parece interesante la manera en que este análisis nos permite humanizar el camino, ascender de la dimensión técnica, digamos, hacia un reconocimiento del valor cultural y patrimonial de este espacio, lo cual justamente ayudaría a protegerlo, como dice, de los proyectos de especulación inmobiliaria. Gracias, maestra. Sí, pues esa es como una parte de la mirada que yo intento siempre adoptar, ¿no? En los trabajos de investigación que hago. Y tiene que ver con esto, o sea, si no humanizamos la historia, si no humanizamos el espacio, es muy difícil que nos lo podamos apropiar, ¿no? Entonces, hay que ponerle nombre y apellido para que nos sea más cercano, porque si no, pues lo dejamos allá en el periodo colonial y pues se queda lejísimos, ¿no? Entonces hay que traerlo acá. Dice, a ver, ya creo que puso ahí don Juventino, ¿no? ¿Dónde está el de la Posta? Aguas abajo de la D, donde trazó el camino de las haciendas. Yo creo que sí lo vi, porque transitamos toda esa zona, y también junto con estos puentecitos, porque no son puentes muy grandes, ¿no? El de la Historia, por ejemplo, es de 5 ojos el puente. Estos otros que están a la orilla del camino son puentes de 1 o 2 ojitos, ¿no? O sea, 2 arquitos. Y hay también junto restos de, ¿cómo se llaman? Donde se almacena el agua, bordos, ¿no? Pero bordos que se construyeron todavía en el siglo XVIII. Entonces, son unas construcciones maravillosas que también ya están desapareciendo, ¿no? Y luego nos quejamos porque no hay agua, pero pues si destruimos toda la infraestructura que se había construido en el pasado para retener el agua. Entonces yo creo que sí lo vi, don Juventino. Tengo que buscar esas fotografías porque he de decirles que pues como la tecnología va avanzando, yo las había guardado en una computadora que usaba todavía discos, ¿no? Y entonces pues luego se descompuso la computadora y entonces
y ya no he podido acceder a esa información. Y ahí tengo mapas y tengo fotos y tengo un chorro de cosas que ojalá que en algún momento pueda recuperar, pero bueno. Sí, así pasa. Es importante. Hoy día es lo maravilla de la nube es eso, ¿no? Que ya no hay nada que afecte, bueno, salvo que se caiga eso, pero que no tengamos acceso, pero sí, a mí me ha pasado que he perdido cosas igual, ¿no? Eran pues de disco CD y que ya no es compatible, ya no puede uno, incluso hay cosas que ya no puedes ni prender, ¿no? Es terrible, ¿no? Hay que rescatar ese material. Eh, bueno, la maestra Antonieta Samaniego dice que sí, así es, muchas gracias, contesta lo que usted comentaba. Y el señor Juventino termina compartiendo diciendo, como caminero les ayudo. No, pues ojalá que en algún momento, ¿dónde vive usted, don Juventino? Porque si vive por aquí cerquita, en un momento le tomamos la palabra, ¿eh? Le voy a decir, según yo, vive en Querétaro, exactamente. Ahí En sí. 15 de mayo 212. Déjeme anoto la dirección. Muy Mero centro. 15 de mayo 212. Don Juventino. Camino Real. perfecto. Muy bien, don Juventino, muchas gracias por ayudar. Sí, en algún momento lo voy a ir a buscar, don Juventino, para que nos pongamos de acuerdo y vayamos a hacer esos recorridos. La doctora Rocío de la Garza nos comenta, dice, maravillosa exposición, no imagino cómo era el trayecto hasta Durango. Y es que sí, creo que justamente a través de esta literatura podemos darnos una idea de tramos más, bueno, que parece entonces eran ya una barbaridad, pero tramos cortos hasta arriba haber sido una pesadilla. Sí, porque aquí todavía estábamos en la civilización. Más arriba ya están los pueblos del norte que, bueno, debieron ser otra cosa. Y pues sí, ahí habría que indagar en estos relatos de viajeros, ¿no? Por ejemplo, cuando Humboldt recorrió la Nueva España, habría que ver qué dice Humboldt de, ¿no? Y otros viajeros que hayan transitado por esas tierras. Ahí lo importante es la mirada con la que leemos, ¿no? ¿Con qué ojos? Entonces ya una vez que empiecen a leer a estos otros viajeros con estos otros ojos, van a ver que van a encontrar muchas cosas. Claro, muy importante, porque sí es algo que no solemos hacer, ¿no? Y tampoco en la escuela, o sea, de niños en la escuela no lo aprendemos de esa forma, somos más datos duros y cosas así. Bueno, no, Rocío de la Garza comenta que es mi tierra, supongo que se refiere a Querétaro o Durango, A Durango. tierra y sus antepasados, dice. Pues sí, y también ahí hay otra beta, porque les digo que hasta muy recientemente el Camino Real estaba presente en la mente entonces a través de la historia oral, ¿no? A través de la conversación con los que son más grandes que nosotros, pues empezar a recuperar esa memoria, por dónde transitaban, por dónde iban las veredas, de dónde a dónde llegaban, cómo hacían, etcétera, y eso ayuda a recuperar la memoria un poco más reciente, ¿no? Pero que todavía nos puede dar datos. Ahora hay eventos sobre la arriería, ¿no? Y que recuperan esta memoria de los arrieros para reconstruir caminos, etcétera, ¿no? Incluso comida, por ejemplo, la comida de los arrieros, las tostadas de arriero, todo eso. Qué maravilla. Bueno, pues no sé si alguien más quiere compartir o preguntar o comentar algo, sino para dar cierre a la sesión, pero bueno, mientras, si alguien se quiere animar, mientras tanto, agradezco, doctora Oliva, fue un placer, fue un poco un viaje en el tiempo, de verdad, muchas gracias y además muy placentero. Qué maravilla poder ponerlo académico de forma tan sutil y tan, sí, tan placentera. No sé si alguien más quiere compartir algo, si no, ya nada más hago mi comercial de la semana que viene rápidamente. La semana que viene tenemos la mesa 3, que es la cocina heredada, y vamos a traer a tener a la maestra Rocío de la Garza, que justo la tenemos ahorita con nosotros por aquí, y a la doctora Silvia Cursín.
Entonces nos vemos la semana que viene, vamos a empezar la semana que viene y la otra son los temas de la gastronomía y con eso concluimos nuestro cuarto módulo para dar inicio al quinto módulo que es en colaboración con Stanford y otras universidades del mundo. Ahí nada más aprovecho para avisar. Los links de acceso para el quinto módulo van a ser cada día diferentes, es martes y jueves ese módulo. Y es en Facebook Live para que esté abierto al público que ustedes quieran invitar, a quien quieran compartirle el link. Es un link especial para evitar o sea, para poder tener un público amplio sin tener problemas de que alguien se filtre y haga cosas que no queremos que pasen. Ya me pasó. Entonces, bueno, les voy a hacer llegar esos links, pero recuerden que lo pueden compartir con quien gusten, pueden invitar a quien gusten. Y doctora Oliva también está muy invitada y bienvenida. Yo sé que todos tenemos agendas muy llenas, pero será un placer si nos puede acompañar a la que usted... Claro, en la medida de los tiempos me inserto, porque por ejemplo ahorita yo decía de las tostadas de arriero y mira, sin saber, la próxima toca la comida, entonces pues es súper interesante, ¿no? Es otra manera de entrarle al camino real. Y Sí. bueno, pues muchísimas gracias, un gusto, un placer, ya saben, cuando gusten, en la medida de mis posibilidades, estoy a la disposición. Muchísimas gracias. Y también cuente usted y cuenten todos recuerden que les hago llegar los links de las grabaciones por si se perdieron una clase o si quieren verlas después, todos tienen acceso a ellas, ¿ok? Justo la maestra Rocío Garza dice que la comida del camino, las gorditas. Sí, morimos por esa clase también, tenemos muchas ganas de meternos hacia la gastronomía. Muchas gracias a todos, todas y todes. Gracias por esta maravillosa ponencia, doctora Oliva. Fue un placer y esperamos tenerla eventualmente en otros eventos y otras cosas del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Muchas gracias y buenas.